Imagínate estar caminando por un barrio tranquilo de Texas. El viento es cálido, las calles están vacías y el atardecer tiñe todo de un naranja enfermizo. Mientras avanzas, un olor dulce, demasiado dulce, comienza a rodearte. Caramelo, azúcar y algo más que no puedes identificar. Das un par de pasos y escuchas una voz detrás de ti. Hey, chico, ¿quieres un dulce? Te giras. Un hombre sonríe con una amabilidad que no llega a sus ojos. Extiende la mano. En ella, una bolsita de caramelos brillantes. Y tú no lo sabes. Pero ese pequeño gesto es el primer paso hacia un lugar del que nadie vuelve a salir caminando. Todo comenzó con una calma engañosa en los barrios de Houston Heights. Dean Corll observaba a los chicos del vecindario con una sonrisa amable, repartiendo dulces desde la fábrica familiar, pero detrás de esos gestos dulzones se ocultaba algo oscuro, algo que crecía en silencio. En aquel año Dean Corll estrechó amistad con David Owen Brooks, un niño de apenas 12 años, tímido y de lentes gruesos. Para Brooks, Corll era un adulto amable, casi paternal. Para Corll, solo era el primero en una lista de piezas que encajarían en su plan siniestro. Brooks se convirtió en su sombra, acompañándolo a la fábrica, a las caminatas, a las supuestas diversiones nocturnas. Todo parecía inofensivo, hasta que dejó de serlo. La primera vida que se desvaneció en el camino de Corll fue la de Jeffrey Conen, un estudiante cuyo último viaje terminó convertido en un susurro enterrado bajo la arena de High Island Beach. Poco después, Brooks abrió sin querer una puerta que jamás debía tocar. No vio actos, sino una escena cargada de una oscuridad que parecía respirar. Corll, con voz calmada y sonrisa ajena, compró su silencio con la promesa de un coche. Y así, el lazo quedó sellado. El Corvette verde apareció pronto, brillante pero impregnado de un trasfondo inquietante. Desde entonces, Corll ofreció dinero a Brooks por atraerle más muchachos, como si su apartamento fuera un pozo donde la luz moría. El 13 de diciembre, dos jóvenes que venían de una reunión religiosa cruzaron esa puerta, y jamás volvieron a verla desde afuera. A inicios de 1971, otros dos chicos fueron persuadidos a subir a la camioneta de Corll. Horas más tarde, el cobertizo para botes en su propiedad guardaba un silencio demasiado pesado, como si ocultara más que tierra. Entre marzo y mayo, 3 presencias más se apagaron bajo la sombra constante de Corll y la obediencia temblorosa de Brooks. El 17 de agosto, encontraron a Ruben Aney regresando del cine. No sabía que caminaba hacia la última noche de su vida. La oscuridad lo envolvió sin dejar eco, como si lo borrara del mundo. En el invierno de 1971, Brooks llevó a Elmer Wayne Henley ante Corll, como si lo ofreciera una sombra hambrienta. Pero Corll no lo tomó. Algo en Henley, quizás su mirada, quizás su vulnerabilidad, hizo que Corll lo apartara del destino que otros ya habían enfrentado. En vez de eso, lo envolvió con palabras seductoras y turbias. $200 por atraer más jóvenes y una supuesta red clandestina que operaba en lo profundo de la oscuridad. Henley se negó al principio. Pero la miseria en su hogar fue vaciando sus defensas, hasta que a inicios de 1972 aceptó la oferta, como quien extiende la mano a una presencia que ya tenía marcada su piel. El 24 de marzo, el trío encontró a Frank Aguirre saliendo de un restaurante. Henley lo llamó, confiado. Aguirre aceptó acompañarlos con la falsa promesa de una noche ligera. Pero al cruzar la puerta del apartamento, el ambiente se cerró como una trampa. Sin previo aviso, Corll lo empujó contra la mesa, y el sonido metálico de las esposas selló su destino. Henley, sorprendido por lo que veía, trató de detener a Corll, pero el hombre ya estaba sumergido en su propio abismo. Cuando todo quedó en un silencio espeso, Corll reveló su verdadera cara. No había ninguna red, nunca la hubo.
Todo era un engaño para atraer más víctimas, incluso el joven que Henley había llevado antes había sido apagado, borrado del mundo sin dejar huella. Obedeciendo como quien ya no distingue la salida, Henley llevó el cuerpo de Aguirre a High Island Beach, donde la arena fría lo tragó como si la tierra estuviera acostumbrada a esos secretos. Para Brooks, Henley no era solo un cómplice. Aseguraba que había algo oscuro dentro de él, algo que no solo obedecía, sino que parecía disfrutar del eco siniestro que dejaban aquellas desapariciones. La cadena de hechos escaló hasta el 7 de agosto de 1973. Aquel día, Henley, apenas un adolescente, llevó a Timothy Kearley a la casa de Coral, sin saber que se dirigían al último capítulo de una historia enfermiza. En el camino se sumó Rhonda Williams, una joven que había huido de un ambiente familiar agitado. Henley, intentando ayudarla, decidió llevarla con ellos, sin imaginar el peso de esa decisión. Desde el momento en que entraron, el ambiente se volvió extraño, denso, casi irrespirable. Coral, molesto por la presencia inesperada de una chica, los observaba con un silencio que helaba la sangre. Finalmente, fingió calmarse, les ofreció bebidas, y esperó. La noche avanzó, y con ella, la conciencia de los tres jóvenes se desvaneció bajo la mirada vigilante de Coral. Henley despertó primero. La mente pesada. Las muñecas inmovilizadas. A su lado, Kearley y Williams seguían en silencio, atrapados también. Coral, con una inquietante serenidad, le quitó la mordaza y dijo que los mataría a todos por culpa de Williams. Henley le prometió a Coral que participaría en la tortura y el asesinato de Kearley y Williams si Coral lo liberaba, a lo que accedió. Coral obligó a Henley a arrastrar a los otros dos jóvenes a otra habitación. Allí, como en un ritual macabro, le entregó un cuchillo y le ordenó lo que debía hacer. En ese momento, Williams despertó y, con la voz quebrada pero firme, dijo la frase que lo cambió todo: ¿vas a hacer algo, o vas a dejar que esto siga? Ese instante quebró la obediencia que Coral había construido sobre Henley durante años. Intentando detener la tragedia sin desafiarlo directamente, Henley le pidió llevar a Rhonda a otra habitación. Coral lo ignoró con un desprecio absoluto. Fue entonces cuando algo se rompió dentro del muchacho. En ese instante, Henley tomó la pistola de Coral, levantó la mirada y gritó: «Esto ha ido demasiado lejos, Dean. No puedo seguir. No puedo permitir que lastimes a mis amigos». Coral, sin mostrar miedo, avanzó hacia él, y dijo: «Hazlo, Henley». No te atreverías. El silencio se hizo insoportable. Un disparo lo rompió a Coral. Pero el impacto no detuvo a Coral, que siguió avanzando como una sombra que se niega a desaparecer. Henley retrocedió, siguió disparando. Una y otra vez. Coral tambaleó fuera de la habitación, chocando con la pared del pasillo, mientras la casa se llenaba de ecos diciendo sus últimas palabras. «Mátame, Henley». No lo lograrás. Henley lo siguió y disparó 3 veces más a su espalda, decidiendo poner fin a un horror que ya no podía continuar. Poco después del incidente, liberó a Kearley y a Williams. Los tres, en shock, discutieron frenéticamente qué hacer. Henley quería huir, desaparecer, borrar todo. Pero Kearley lo obligó a enfrentar lo inevitable. Debían llamar a la policía. Cuando las autoridades llegaron, la historia que escucharon era más grande, más oscura y más antigua de lo que imaginaban. Henley confesó su papel con el de Brooks, y reveló los lugares donde la verdad llevaba años enterrada. Las excavaciones parecían no terminar. Cada hallazgo era un recordatorio turbio de lo que había estado escondido a plena vista. Hasta hoy, el número real de víctimas sigue siendo un misterio incompleto, una sombra que nunca terminó de tomar forma.
Officers from several Houston area police agencies converged on a boat storage shed and began opening the shallow graves. They were led to the site by 17-year-old Elmer Wayne Henley. Henley told police in suburban Pasadena that he had killed a man who boasted of the murders of several young people. During the grave digging operations, Henley called his mother and told her the story on a mobile telephone. Mama. Who's this? It's Wayne. Yes, this is Mama, baby. Mama, Yes, I killed Dean. Wayne. Wayne, you did. Yes. Oh, God. Where are you? It's all right. It's all right. It's all right. Where are you? I'm out of his warehouse. Where? Out of that warehouse he keeps. Can I come out there? Yes. It's on Highland Park. You can't come. I'm with the police, Mama. Henley told police he killed 33-year-old Dean Allen Coral during a party at Coral's house. Henley said Coral had threatened him with a pistol and a knife, trying to force him into unnatural sex acts. Henley told police Coral had bragged about killing several young men and putting their nude bodies in shallow graves in the rutted straw. After further police questioning, Henley said as many as 18 or 19 bodies might be buried in the stalls. Henley said there are other graves on a stretch of beach along the Texas Gulf Coast and at a lake in East Texas. Henley and police traveled to the lakeside to look for the additional graves. A Houston police lieutenant says as many as 25 or 30 murder victims might be involved in the case. He says it's the work of a perverted maniac. A veces resulta imposible comprender hasta dónde puede descender el ser humano cuando la oscuridad supera a la conciencia. Lo que ocurrió entre 1970 y 1973 no fue solo obra de un monstruo, también fue la historia de dos adolescentes atrapados en una telaraña de manipulación y miedo. Brooks y Henley no nacieron cómplices. Fueron moldeados, presionados, quebrados emocionalmente por alguien que sabía exactamente cómo dominar sus mentes. El terror les consumía cada día, hasta el punto de creer que no había salida, hasta que uno de ellos finalmente decidió romper el ciclo. Este caso no solo nos aterra por la brutalidad de los crímenes, sino porque muestra lo frágil que puede volverse la voluntad humana cuando el miedo se convierte en un enemigo silencioso. Y pese a todo, hay una pregunta que sigue golpeando con fuerza. ¿Cuánto tiempo más habría continuado esta pesadilla si Henley no hubiera apretado el gatillo? Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, donde exploramos sucesos oscuros, casos turbios y misterios que nos obligan a reflexionar y a pensar en lo frágil y compleja que puede ser la vida humana. No doubt, there's a skull and a jawbone and everything. Not any doubt at all. The body of 15-year-old William Ray Lawrence was found Thursday at Lake Sam Rayburn. While officers were digging for more bodies at High Island, funeral services were being held for Lawrence in Houston. His father, Horace James Lawrence, said Billy had written a letter in June saying he had decided to go to Austin. The father never reported Billy missing because he thought his son was playing in a music group in Austin. 18-year-old David Brooks has been charged with the murder of Billy Lawrence. I wonder to what extent you could fall if you turned your back entirely upon God. If you denied Him, I wonder where you might land and the things that you might do. A 17-year-old boy, just 17 years of age. No one would have ever thought that a 17-year-old boy could have done the things that this 17-year-old boy did.